Solo los ontológicos, solo o algo más. ¿Cómo? ¿No será periódico? Nosotros nos dividimos en 3 etapas del estudio, en 3 periodos. ¿Cuáles son? Bien. O sea que nosotros tenemos idea que hubieron 3 periodos de la historia de Roma. Monarquía. Bien. Monarquía de la fundación cristiana. Bien. Después, de 509 hasta qué época? Tenemos. Hoy tenemos República. Y el imperio del 17 hasta el final. En realidad, el tema que hay es que más allá de la caída del imperio, cuando ustedes marcan el 565 como final del imperio romano, no es así. El imperio romano de Occidente, la parte occidental, termina en el 476, casi un siglo antes de Justiniano. Lo que pasa es que la parte de Oriente continúa. ¿Entiende esto? Justiniano fue emperador al Oriente. Él muere en el 575, pero ese imperio oriental dura hasta el 473. Por eso, no vamos a tomar la fecha final del imperio romano oriental, sino que vamos a tomar la fecha final del último que se considera como emperador solamente romano. Los demás lo consideran como emperadores romanos griegos. ¿Entiendes? Porque la parte oriental tenía mayor influencia del griego que del latín, y de la costumbre griega que de la costumbre puramente romana. Por eso, el Justiniano se considera terminado el periodo de la Roma clásica. ¿Entiendes? Bien. Nosotros tomamos entonces el método ontológico porque estudiamos al ente, a este ser jurídico. Cronológico porque lo tomamos a lo largo del tiempo. Periódico porque lo dividimos. ¿Sí? Ahora bien, siendo así que dividimos en etapas, no podemos considerar que un derecho que duró más de 1000 años en su existencia viva, por así decirlo, se mantenga igual. Por eso, cuando hablamos de una institución y marcamos una característica, a veces tenemos que hacer asegurar que fue en tal época que era así, porque en tal otra no era de esa manera. ¿Sí me claro? Como un ejemplo de nuestra propia época. Acá en nuestro país, ¿existe ley de divorcio? ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora bien, esa ley de divorcio hace cuánto tiempo que existe. ¿Cuánto? 89. ¿Y antes de eso? ¿En nuestro sistema existía el divorcio? Por un breve tiempo, durante el año 52, 53, 55, hubo una ley de divorcio. Una revolución militar que instituyó un gobierno cambió esa ley, pero hubieron gente divorciada durante ese periodo. ¿Entiende esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que en un periodo de 4 o 5 años, en un periodo de 30 años, una norma pasó de ser de una manera a otra. Fíjense en 1200. ¿Entiende la idea? Entonces, cuando usted habla de que una institución romana presenta una característica, normalmente tiene que decir porque no va a ser exactamente igual el derecho romano más antiguo y arcaico que el derecho romano más desarrollado de la etapa clásica. ¿Sí? Entonces, cuando uno marca el periodo que ocurrió. En ese sentido, nuestro estudio tiene que ser periódico. Ahora mismo están diciendo que nuestra ley va a dejar de lado el sistema romano en relación al divorcio. ¿Por qué? Porque toman el sistema de las causales del divorcio. Actualmente, la ley de divorcio considera que si no hay como un acuerdo en el que se consideran mutuamente culpables los cónyuges que se separan, no habiendo acuerdo, se tiene que determinar si uno es culpable. Ese es el sistema actual, que se basa en el sistema de cumplimiento. Ahora, nuestra ley o proyecto de código técnicamente va a sacar eso. Va a tener en cuenta solamente la necesidad del consentimiento
que obligarle, no hay que considerarlo culpable. Para algunos eso de dejar de lado el sistema romano. Usar un sistema moderno que acabamos de inventar nosotros solitos. Y tienen toda la razón del mundo. Dejamos el sistema romano de Justiniano y volvemos al sistema romano más antiguo de todos, al primero que tuvieron ellos. Cuando ellos decían que bastaba con que no hubiera afecto para que se produjera la separación. Y la palabra afectio que ellos dan no tiene el mismo significado que nosotros damos ahora a afecto. Pero la idea básicamente era la misma. El matrimonio era un acuerdo, un contrato, que las partes tenían que mantener continuamente. Si uno quería dejar de lado, bastaba con que dijera no quiero continuar y se rompía el matrimonio sin problemas. Eso es una etapa más arcaica y con ciertas salvedades. Ahora nuestro sistema supermoderno llega a una idea similar. ¿Qué les quiero decir con esto? Lo mismo que les estuve diciendo antes, que nuestro sistema jurídico, siendo como es occidental, se basa en el modelo romano. Los experimentos que nosotros hacemos o variaciones ya lo hicieron ellos y se adecuó a cada época de su sociedad. Por eso, conocer el sistema romano nos permite entender también nuestras posibles variaciones según cómo va cambiando nuestra propia sociedad. ¿Se entiende esto hasta acá? Bien. En la bolilla 1, lo que se les pide normalmente también es el concepto de justicia. ¿Cuál es el concepto de justicia? Algo así como constante, pero también en latín. ¿Cómo sería eso? ¿Y agarré flujo de papel ya acá o qué? Ius est, EST. Constans, et perpetuas. Voluntas. Ius sum quique tribuere o tribuendi. Constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Eso es la justicia. Esa definición se pide en los parciales que la escriban en latín. Por eso estoy pronunciando mi perfecto latín. En este momento estaría con la cabeza cortada por hablar así en otro lugar, pero bueno, dejémoslo. Entonces, ius est ars boni et equi es la definición de derecho que también se les pide. Ius est, ahí les sorprendí. Ius est ars boni et equi. El derecho es el arte de lo bueno y lo equitativo. Ius est ars boni et equi. Se escribe aequi y se pronuncia equi. Aequi con Q. Ius est ars boni et equi. Estas dos definiciones son las que le pedimos en esta bolilla que sepan escribirlas en latín. ¿Hasta acá estamos? Dos definiciones que se piden en latín. Una, la de justicia. Otra, la de derecho. No sé quién preguntó, pero a esa va la respuesta. ¿Sí? Ahora, ¿tienen la primera definición de justicia? ¿La copiaron? Igual en Argüello la encuentran. Y acá en la biblioteca tienen Argüello. También la definición de derecho. Ambas definiciones se piden en latín. La de equidad no se pide en latín, por eso se explica solamente esta definición. Equidad es la dichosa rectificación de la justicia rigurosamente legal. Dichosa rectificación de la justicia rigurosamente legal. Acá tenemos un tema. Primero hablamos de lo que es derecho, diciendo que era un arte de bueno y equitativo. El sentido de este concepto está en que el derecho tiende a una finalidad valorativa, lograr lo bueno, pero que lo bueno resulte no para uno solo,
sino para todos los que intervienen, por eso es equitativo. ¿Me explico esto? Si ustedes tienen un litigio con otra persona y ganan su litigio, van a decir que bueno, y el otro que va a decir. Ahora, si el litigio se resuelve de manera equitativa, por más que diga que es malo, tiene que aceptar que estuvo a derecho. ¿Se entiende esto? La justicia va un paso más allá, le da a cada uno lo suyo. Parece sencilla la idea, dar a cada uno lo suyo, pero salvo que sean muy ambiciosos, si a ustedes le dan lo que les corresponde, no se van a molestar porque los demás también tengan lo que les corresponde. ¿Es así o no? Si a ustedes no les dan lo que consideran que les corresponde, que se van a molestar aunque el otro no tenga nada. Porque normalmente nos molesta que sean injustos con nosotros. ¿Es así o no? Entonces, el concepto de justicia habla de esa manera. Dar a cada uno lo suyo, entonces todo el mundo está conforme. ¿Se entiende la idea? En cambio, la equidad parte de un concepto que muchas veces la aplicación dura de la justicia resulta injusta. Y entonces es preciso liberar a la justicia de su término literal para permitir que sea justamente equitativa. Ustedes conocen el caso del templo, de los jueces pitagóricos, ¿no? Bueno, solo un caso le voy a decir, porque hay muchos casos, pero solo un ejemplo que habla sobre ese tema. En la antigüedad, muchas veces se recurría a los dioses para pedir sanidad o protección. Con relación a las enfermedades, el dios que se seguía más en la zona del Mediterráneo era Esculapio. En el templo de Esculapio se iban las personas enfermas a pedir justamente sanarse. Había una norma de tipo religioso que decía que todo aquello que se depositaba en el piso del templo no podía ser alzado más. ¿Se entiende esto? Un viajero que había ido a curarse llevaba envuelto en un pañuelo su dinero para el viaje. ¿Qué le pudo pasar a este pobre hombre? ¿Qué pasó? Piensan mal siempre, ¿eh? Pero acertaron. Sí, se le cayó todo el pañuelo con su dinero. Encima estaba sin la tarjeta, no tenía el celular, no existía eso en esa época. En otras palabras, todo lo que él tenía para viajar estaba ahí en el piso. La primera respuesta es, perdiste. La norma dice que lo que está en el piso no se levanta. Perdiste. Pero ¿dónde entra la equidad? Cuando un pitagórico se entera del problema y le dice, ¿por qué no desatas el pañuelo? Deja el pañuelo en el piso y saca el dinero que está adentro. ¿Qué es lo que tocó el piso? ¿Cumplís con la norma o no? ¿Te quedas con tu dinero? Ahora, si querés también el pañuelo, más vale que no me pidas problemas, pero sí llevarte el dinero. ¿Se entiende? Eso es la equidad. Aplicar la norma y torcerla tal vez un poquito para que no sea injusta. Por eso habla de dichosa rectificación de lo rigurosamente legal. ¿Está claro hasta ahí? Esto era en la bolilla 1. En la bolilla 2 hablaban de fuentes. ¿Y qué es la fuente? ¿De dónde se entiende qué? ¿Se entiende qué? Claro, normalmente hablamos de fuente partiendo del concepto de lo que sería un manantial, donde brota agua. Del mismo modo también brota el conocimiento. Nosotros tenemos fuentes que dan origen al derecho y fuentes que permiten conocer el contenido del derecho. ¿Es así, verdad? Fuentes que dan origen sería, por ejemplo, la ley. Por ejemplo, sería la costumbre. Fuente de conocimiento va a ser la doctrina o, en ciertos casos, puedo tomar también la jurisprudencia. Si yo miro los fallos, puedo predecir tal vez posibles fallos similares. ¿Es así o no? En Roma, básicamente, vemos que durante mucho periodo, durante la etapa prácticamente que va desde la fundación de la ciudad hasta más allá de las 12 tablas, la principal fuente fue la costumbre. Ahora, ¿qué era la costumbre? La costumbre es algo más que solo repetir una conducta.
porque si no sería un hábito. La costumbre es la conducta repetida que se considera obligatoria. ¿Por qué? Porque es la mejor posible. Entonces vemos que en la costumbre tenemos dos elementos. El objetivo, que es la repetición de la conducta, y el subjetivo, que es el convencimiento de que esa conducta es necesaria. Es distinto con el término de, por ejemplo, hábito. Hábito es la sola repetición, por eso digo el hábito de fumar, porque sé que no es sano. Aún subjetivamente considero que no tendría que hacerlo. Como repito la conducta, no le digo es mi costumbre, sino digo es mi hábito. ¿Se entiende? Entonces, costumbre con dos elementos, objetivo y subjetivo. Marcó el periodo más arcaico del derecho romano y prácticamente es la etapa que se considera del derecho quiritario, que era muy formal, era rudo, era seco y se aplicaba la norma a como diera lugar, como se dice, a rajatabla. ¿Estamos hasta ahí? Luego tenemos que se produce lo que se llama la aparición de las 12 tablas. La ley de las 12 tablas en realidad no es que brota porque sí, es creada a consecuencia de un colegio llamado Colegio Decemviral. Decemviral. 10 decem, viros, hombres. Colegio de 10 hombres. El Colegio Decemviral marca una, por así decirlo, innovación, porque busca antecedentes en otros pueblos de normas para aplicar al pueblo romano. Ahí se sostiene la influencia griega, por ejemplo. Pero esa influencia griega no hay que buscarla solamente en Atenas o en Esparta. En esa época, el sur de Italia también tenía población griega y se llamaba la Grecia Grande o Magna Grecia. Entonces, ciudades que ahora nosotros consideramos puramente italianas, como Nápoles o Tarento, eran entonces ciudades griegas. Los romanos enviaron emisarios a esas zonas para conocer las normas que seguían esos pueblos y para aplicarlas a los de ellos. Eso sostiene en parte la tradición. Parte de los historiadores también dicen que no es tan así porque hay muchas normas que son muy peculiares de los romanos y que no tienen tanta influencia externa. Sea una cosa u otra, el Colegio Decemviral crea primero 10 tablas. Al año siguiente, un nuevo Colegio Decemviral le agrega otras 2, y ahí quedan las llamadas 12 tablas, que van a marcar un primer intento de codificación para Roma. Acá tenemos un tema. ¿Existieron leyes durante la época de los reyes? Parece que sí. Pero esas leyes no eran, por lo visto, tan generales como las que estableció las 12 tablas. Pudieron haber estado escritas o no, pero no perduró su contenido. ¿Se entiende esto? Entonces, si vamos a buscar antecedentes, son las 12 tablas, las primeras que encontramos escritas del derecho romano. Ahora bien, ese encontramos escrita también es relativo. ¿En qué época se crearon las 12 tablas? En la República. Se considera que pudo haber sido en el 451 y 450 antes de Cristo. 2 años. Tengan en cuenta que vamos acercándonos a Cristo, por eso disminuyen. Nuestra cuenta va alejándose del nacimiento, por eso aumenta. Nosotros estamos ahora en el 2014. Supone que el año próximo es 2015, no 2013. Pero para los que tomamos en cuenta lo que era anterior a Cristo, lo marcamos bajando. Entonces, era anterior el 451 y luego el 450. Eso es la cuenta que nosotros hacemos. Los romanos tenían otra cuenta desde la fundación de la ciudad. ¿Se entiende esto? Entonces, las 12 tablas se crearon en el 451 y 450 por el Colegio Decemviral, que no fue uno solo, sino 2, porque cada uno duraba 1 año. Entonces, no habiéndose terminado la labor, se hace nombrar otro nuevo que termina ese trabajo. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, acá tenemos, a grosso modo, la primer fuente, la costumbre,
a grosso modo otra fuente que sería las 12 tablas, nos falta también algo llamado el pretor. El pretor surge en el año 367. Estoy hablando nuevamente antes de Cristo. 367 antes de Cristo surge el pretor por medio de una ley que se llama Lex Licinia de Consulatum. Licinia de Consulatum. Acá tenemos que tener en cuenta un detalle. En Roma, ¿cuántas clases sociales existían? ¿Qué, me están haciendo precio o qué? ¿Por qué 2? ¿Por qué 3? ¿Por qué no 4? Bien. ¿Y cuál es su opinión personal sobre ese tema? Bueno. ¿Hay más de un González acá? Nadie de los González quiere hablar por la duda, ¿eh? Acá lo que digo, este González hace razonado. ¿Qué dijo? No quiero hablar con micrófono, por eso. Él dijo lo siguiente: en la etapa más arcaica pudieron haber habido dos clases. Una representada por los patricios. Él usó el término nobleza, pero yo puedo traducir y también puedo entonces traicionar un poco lo que él dijo. Y otra clase que serían los plebeyos. Solo posteriormente se va a incorporar la clase como clientela cuando se produce el crecimiento de Roma. Ustedes pueden discutir o no esta opinión, pero es básicamente la misma que tiene el jefe de cátedra. No quiero decir que él sea el jefe de cátedra. Lo que quiero decir es que la opinión del doctor Filártega es también que en principio la clientela, si bien existió como título, porque existieron clientes, no tenía el rango de una clase diferenciada, sino que estaba supeditada a la autoridad de los patricios, que realmente surge cuando Roma se transforma en imperio, pero no en imperio en el sentido que ustedes están pensando, en imperio en el otro sentido real de la palabra. Ustedes están pensando en imperio hablando de un emperador que gobierna todo el territorio. Y los romanos usaron la palabra imperio antes que existiera el emperador. Y en la palabra imperio romano se aplicó en la etapa de la república, porque sería como decir el poder romano, la fuerza de Roma, el gobierno de Roma. ¿Se entiende? En la etapa de la república ya existía el imperio romano, pero solamente que no había un emperador único. ¿Se entiende la idea? Entonces, sí, durante la etapa de la república, cuando Roma logra dejar de ser un territorio reducido a parte de Italia y se expande hasta dominar todo el Mediterráneo, en ese momento alcanza tal riqueza la sociedad que empieza a crecer esa clase conocida como cliente con rasgos propios. ¿Se entiende esto? Entonces, básicamente Roma tenía patricios, que eran los que descendían de los fundadores de la ciudad, los patres. ¿Y por qué eran patricios? Porque cuando se fundó la ciudad, en la parte del centro de la ciudad se hizo un pocito. Ese centro se llamaba Mundus. En ese pocito los primeros seguidores de Rómulo pusieron su propia tierra natal y algunos los que tenían la ceniza de sus padres. Entonces ahí formaron su patria. Roma era su patria y ellos eran los primeros patricios. ¿Se entiende? Los plebeyos no estuvieron en la fundación y formaron parte de esa fundación. Se incorporaron a la ciudad, pero no con iguales derechos. Entonces ellos no eran patricios, eran plebeyos, eran simplemente pueblos. ¿Se entiende esto?
La clientela era una situación por la cual una persona tomaba una especie de vasallaje con respecto a otra, a cambio de la protección de, por así decirlo, el patrón. ¿Se entiende la idea? Entonces bien podemos decir que habían dos clases sociales, patricios y plebeyos. La clientela se va a desarrollar recién cuando Roma se expanda. Existió antes, existió desde el comienzo, pero como clase diferenciada es posterior. ¿Se entiende esto? Van a encontrar distintas posturas. Yo le estoy dando la postura de la cátedra. ¿Se entiende también esto? Bien. Ahora, vimos entonces que teníamos como fuente la costumbre, teníamos como fuente la ley de 12 tablas, y yo le estaba hablando ahora del pretor. Ahora, ¿qué me pasó para saltar yo a hablar de patricios y plebeyos? ¿Qué tiene que ver el pretor con patricios y plebeyos? Tiene que ver con lo siguiente. ¿Quién tenía las magistraturas, los cargos políticos durante la República? Los patricios. ¿Quiénes podían ser sacerdotes y conocer las normas? Patricios. ¿Qué hacían los plebeyos? Todo el resto. Como él dijo, podían ser comerciantes, podían ser artesanos, eran pequeños campesinos, seguro eran soldados, porque seguro eran utilizados para los combates, para la guerra. Y eran el número más fuerte de soldados con respecto a los patricios. Entonces, ellos luchaban para conservar o expandir, pero no tenían los beneficios de lo que se producía. Solo el botín que se le daba al momento de ganar la batalla, pero nada más que eso. Las tierras conquistadas se las repartían los patricios. Los cargos o el control de las ciudades que iban dominando eran para los patricios. Ellos no tenían arte ni parte ni en los territorios que conquistaban ni en su propia ciudad. Ni siquiera conocían la ley. ¿Qué pueden pedir ellos entonces? A medida que se dan cuenta de su existencia como grupo y a medida que crecen, piden participación política. Llega un punto en el cual ya no se les puede seguir frenando esa situación. La primera separación se produjo en el 494 a.C. Ustedes dijeron, la monarquía cayó en el 509. 15 años después ya estaban peleados los patricios y los plebeyos. Los plebeyos se retiran y para que vuelvan tienen que otorgarle un magistrado, que no es en realidad un magistrado, que se llama tribuno de la plebe, encargado de proteger los derechos de los plebeyos. Pero esto todavía no es suficiente. Tenemos la ley de 12 tablas, pero tampoco alcanza. Estamos hablando que en el 367, casi un siglo y medio después de haber caído los reyes, recién aparece algo llamado pretor. ¿Por qué? Porque con esa misma ley que crea el pretor, se permitía que también pudieran ser cónsules los plebeyos. El Estado estaba dirigido por el Senado, formado por patricios, pero elegía dos gobernantes anuales llamados cónsules. La traducción sería consejeros. Los dos cónsules duraban un año, y desde que se fundó la República hasta el 367 siempre fueron patricios. ¿Estamos ahí? En el 367 logran una ley que les permite a ellos, los plebeyos, que uno de ambos sea también plebeyo. ¿Y dónde está el pretor? Ahí, porque los patricios separan el poder de juzgar que tenía el cónsul y lo otorgan al pretor. Por casualidad, ¿quién es el único que puede ser pretor? ¿Quién puede ser pretor al comienzo únicamente? Los patricios. O sea, les cedieron el poder, pero no todo el poder. Era como un tire y afloje. Le dan el poder de ser electos como gobernantes, pero le quitan el poder de juzgar y se lo reservan otra vez para ellos. El pretor únicamente puede ser patricio inicialmente, pero poco tiempo después sacan una ley donde permite que el pretor también pueda ser plebeyo. Y ahí se está dando cada vez más una igualdad entre las dos clases principales que existían en Roma. ¿Se entiende esto? ¿Me expliqué? ¿Quedó claro para todos o no? Si estoy hablando muy deprisa o no es claro, pregunten porque este es el momento para preguntar. No hay ninguna pregunta, considero que puedo seguir.
La fuerza del pretor está en el hecho que él resuelve los casos particulares. Él establece al comenzar su cargo, que también dura un año, una lista de las normas que va a aplicar. Eso se llama edicto. A través de los edictos, el pretor puede ir modificando el derecho. Y ocurrió en Roma que los pretores empezaron a transformar en más equitativo el derecho, en tener en cuenta más las situaciones de aquellos que se encontraban desprotegidos por el derecho más duro del derecho civil. ¿Se entiende esto? Entonces, el pretor va a ser otra fuente de derecho romano. En el 367 surge el pretor como cargo, en el 242 se establece el pretor peregrino, para tratar con aquellos que sean extranjeros y que tengan que aplicarse la norma romana. 242 a.C. Pretor peregrino. Hasta acá tenemos entonces tres de las fuentes principales. El doctor Filártega siempre dice que el derecho romano puede considerarse como una mesa apoyada en cuatro patas, o columnas. La costumbre, las 12 tablas, el edicto del pretor y el corpus iuris civilis. ¿Se entiende esto? Eso no quiere decir que ustedes no tengan que conocer las demás fuentes que figuran en el programa. Solamente quiere decir que en nuestras clases nosotros les explicamos un poco más ampliamente estas cuatro primeras. ¿Estamos hasta ahí? Bien. En la bolilla tercera, ¿qué tema tienen? ¿Sí? Corpus iuris civilis. El que dije primero en la definición, ¿te acuerdas? De sentido restringido. ¿Sí? Diga usted. No. A ver. En cierta forma, los gentiles es la gens. O sea, porque gentiles tiene más de un significado en nuestro idioma. Pero en el sentido correspondiente al derecho romano, gentil son aquellos que tienen la misma gens. Ustedes cuando hagan silencio, ustedes cuando miren, que espero que miren, con respecto a las 12 tablas, van a ver en la parte de orden sucesorio que dice que le hereden primero los suyos, a falta de los suyos, el agnado más cercano, y si no, los gentiles. Gentiles son aquellos que pertenecen a la misma gens. Acá, González, ¿cómo es su nombre, me dijo? Sebastián González. Si vamos a tomar a grosso modo, no es el ejemplo, pero para que se dé una idea aproximada, todos los que tienen apellido González podemos presuponer que alguna vez habrá habido un González del cual surgieron esa línea de González, o la gran mayoría de ellos. Por eso, aunque no tengan un parentesco cercano, en algún punto, si vamos ascendiendo, se van a encontrar. Todos los que comparten un antepasado común pertenecen a la misma gens. ¿Se entiende la idea? No es exactamente como nuestros apellidos, pero es similar a eso. Porque la gens se transmite por línea masculina. El hombre da a su hijo su apellido, la mujer da el de su marido. Entonces, el hombre transmite su gens a su hijo. La mujer no. La línea romana seguía entonces la línea de varones. ¿Se entiende esto? Se utilizaba el término cognado para los que eran parientes por vía femenina. Y ellos no tenían derechos hereditarios porque no pertenecían a la misma gens. Solo cuando el derecho romano cambia, se va a ir permitiendo lentamente que los que son parientes consanguíneos también adquieran ese derecho. ¿Me explico? Entonces el concepto de gens es un concepto arcaico, pero que sigue teniendo influencia más o menos importante en el derecho romano durante la mayor parte del tiempo. ¿Queda clara la idea? Bien. Vamos a mirar la bolilla 3, porque estoy muy lento en el repaso. En la 3, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son las 3 etapas? Ya vieron ustedes, ya dijeron la fecha, así que eso me ahorro. ¿Qué instituciones menciona? Acá prácticamente ya vimos eso. ¿Qué más tenemos?
No tenemos nada más. Nos quedamos sin dinero, ¿qué pasó? ¿Cómo? Básicamente no le pedimos que nos expliquen los 7 reyes. O sea, no. Sí, lean. Les permite también conocer cómo los romanos pensaban que evolucionó su sociedad. Porque para ellos el primer rey Rómulo lo que hace es organizar, funda la ciudad y establece la división en tribus. También da la primera organización, si se quiere, de tipo asamblea y crea el Senado. El segundo rey lo que hace es establecer el sistema religioso romano, los colegios sacerdotales y demás. El tercero se dedica a intentar la expansión del territorio, que es continuado por el cuarto. Y esto hay una discrepancia entre lo que los romanos pensaban y lo que tal vez ocurrió. Los romanos consideraban que vinieron extranjeros, se instalaron y fueron nombrados reyes porque ellos le eligieron. Hay otra opinión que dice que fueron vencidos y conquistados por esos extranjeros. La cuestión es que siguieron durante 3 generaciones con reyes extranjeros, que son los reyes etruscos. Ellos lo que hicieron es establecer lo que nosotros conocemos o vemos en las películas de Roma. ¿Qué es lo que vemos nosotros en las películas de Roma? Gladiador. Pero también quiera que no, sí, porque los primeros que utilizaron gladiadores fueron los etruscos. Lo usaban para los funerales. Eran simplemente representaciones de combate en honor al muerto. Así empezó. El tema es que también están los símbolos que usan los romanos. Por ejemplo, la capa púrpura. Por ejemplo, la silla esa que no tiene respaldo, que se llama silla curul, que se hace de marfil. Por ejemplo, las fases que llevaban significando la unidad del pueblo romano. Todo eso eran símbolos que utilizaron antes los etruscos. Y surgieron con los reyes y los mantuvieron los romanos después durante el resto de su historia. Inclusive el tipo de ropa que usaban los romanos, esa toga que era de una especie de tela que se envolvía, la tomaron también de los etruscos. ¿Se entiende? Entonces, básicamente, por así decirlo, la etapa expansiva de Roma se va a afianzar con los reyes extranjeros etruscos. ¿Estamos ahí? Bueno, vamos a pasar a la bolilla que sigue entonces. Con relación a la bolilla que sigue. ¿Cómo empieza la bolilla? Persona. ¿Esa es la 4? ¿Y qué dice? Persona humana. Bien. Ahora bien, nosotros en nuestra sociedad actual, ¿qué consideramos que ocurre con las personas? ¿Cómo son las personas? No tenemos conceptos sobre las personas. A ver, usted me dio una definición que está bien, pero el punto que hay es, yo le pedí no una definición, sino una valoración. ¿Cómo son las personas? Yo no digo buenos, malos, no. Las personas son iguales. ¿Es así o no? Para nuestro sistema, todas las personas nacen libres e iguales, con los mismos derechos. Eso es lo que nosotros aprendemos de la época de la Revolución Francesa. Mal que bien, nos dicen, todas las personas nacen libres e iguales, con los mismos derechos. Eso es lo que sostiene nuestra ley y nuestro sistema de vida actual. Bueno, en Roma no. En Roma todas las personas no eran libres e iguales. Ni siquiera sabían qué llamamos nosotros personas. Vamos a empezar por ahí. Persona es un término que tiene su origen en el término personae, que se dice persone. Se escribe personae. Si lo usamos latín, si lo usamos al griego, se escribe prosopón y significa lo mismo, máscara. ¿Por qué es esto? Porque cuando se hacían representaciones teatrales, el actor, el que actuaba, se ponía una máscara que indicaba qué estaba por realizar. ¿Recuerdan las máscaras típicas de alegría y de tristeza? Con la sonrisa o con la mueca de dolor. Eso que nos permitía cuando estábamos viendo la obra, tener una idea de qué estaba haciendo esa persona. Cuando uno actúa jurídicamente, adquiere una cierta facultad. En ese sentido es persona jurídica. Como dijo su compañera, adquirir derechos y contraer obligaciones es la característica de la personalidad jurídica. Pero ese término es moderno.
No es un término que usaron los romanos. Los romanos, para saber en qué situación se encontraba un sujeto, usaban el término estatus, estado. Y por eso se habla de la doctrina de los estatus. ¿Estamos ahí? Vamos a terminar con la idea de persona. Vamos a cerrar el círculo con respecto a este concepto. Vemos entonces que es una máscara. No solamente servía para indicar cómo actuó, también se usaba para amplificar la voz. El sujeto con derechos amplía su capacidad de actuación si no está inerme. Si yo no tengo posibilidad de actuar jurídicamente, no tengo forma de defenderme. Por eso se utiliza el término de persona para indicar la capacidad jurídica. ¿Se entiende? Ahora bien, tenemos entonces persona humana. Concepto moderno, todos somos personas, todos tenemos igualdad de derechos. Concepto romano, no sé qué es persona. Para mí hay estatus, hay situaciones que me indican la posibilidad jurídica o no de un sujeto en una situación determinada. ¿Estamos hasta ahí? Y ahora sí vamos a entrar en la doctrina de los estatus. Los romanos tomaban 3 estatus. El estatus inicial, el estatus de familia. El estatus medio, el estatus de ciudadano. Y el estatus superior, el de libertad. Si yo no tengo libertad, perdí todos los otros. Bien, vamos al estatus de familia. En la situación familiar, estatus familiar o familia, como se tendría que decir, tenemos que una persona podía estar sujeta a la autoridad de otro. En ese caso era alieni iuris, ajeno, derecho, alieni, ajeno, derecho ajeno, sujeto a la voluntad de otro. El alieni iuris depende de otro para que él actúe en su nombre. No puede definir nada por sí mismo. Esa es una posición en el estatus de familia. La otra posición es la del que manda, el sui iuris, su derecho. Él decide por sí y por quienes están sujetos a su autoridad. Entonces tenemos que normalmente el sui iuris también es lo que llamamos el pater familia. ¿Estamos hasta acá? Y todos los sujetos a su autoridad son los alieni iuris. ¿Esto queda claro hasta acá? Entonces tenemos sui y alieni, estado de familia. Pasamos al otro nivel, estado de ciudadanía. Acá tengan en cuenta una situación. Cuando nosotros usamos ahora el término derecho civil, lo usamos en el sentido de todos aquellos derechos que tienen los ciudadanos, sin distinción. Y en nuestro país inclusive lo tienen los extranjeros, porque nuestra Constitución dice que se le da los mismos derechos civiles, salvo el de voto. Y eso hasta ciertas limitaciones, porque pasados 2 años pueden votar en las municipalidades. ¿Se entiende esto? Pero en la mayoría de los países, el derecho civil se aplica a sus ciudadanos en general. Es así. En Roma, el derecho civil se aplicaba a los que eran ciudadanos de Roma. El extranjero no podía pedir el derecho civil porque no era su derecho. No era ni justo ni injusto, era un hecho nada más. ¿Se entiende esto? Entonces, para ellos, el derecho civil era el del ciudadano. El ciudadano era el que podía exigir, comprar, vender, adquirir propiedades, ser electo como funcionario, votar, casarse legalmente según el sistema romano. El extranjero no, porque no era romano. ¿Se entiende esto? Entonces tenemos que está el ciudadano romano por un lado y en la otra punta el que no lo era, que se llama peregrino. Eso viene de perieco, periferia, que están fuera. ¿Se entiende? El peregrino entonces es el extranjero. Entre ambas situaciones los romanos establecieron una semi-ciudadanía escalonada que se llamó latino. Los latinos tenían diversas categorías que le iban paulatinamente dando más derechos o no. ¿Se entiende esto? Tampoco es que uno podía escalonadamente acceder, no. Le otorgaban en su momento esa condición y estaban escalonados ya en su momento. Podían después cambiar de idea y darle o más o quitarle todo. ¿Se entiende esto? Entonces, en la situación de ciudadanía tenemos ciudadano, peregrino,
o extranjero. Y en el medio latino, con diversas categorías. ¿Estamos hasta ahí? Y nos queda el estatus de libertad. El estatus de libertad, ¿qué opciones tenemos? ¿Qué podemos ser? Ciudadanos, ya pasamos. ¿Qué podemos ser? Libre o esclavo. Parece una proclama revolucionaria esa. Libre o esclavo. Sí, podemos ser libres, pero ¿qué clase de libertad tenemos? ¿La libertad desde el nacimiento y nunca perdida o la libertad recuperada? Si nunca perdimos la libertad, somos desde el nacimiento, desde nuestra génesis, somos ingenuos. Libres, ingenuos. Nunca fuimos esclavos. Si alguna vez fuimos esclavos y nos liberaron, somos libertos, pero ya somos libres. Entonces, la libertad presenta el ingenuo que nunca fue esclavo y el liberto que, habiendo sido esclavo, ahora es libre. ¿Se entiende esto? Y por otro, la situación del esclavo. ¿Qué es el esclavo? Una cosa, un objeto que se puede comprar o vender. Los romanos distinguían y decían muy bien, para el derecho de gentes, las personas pueden ser esclavas. Para el derecho natural, todos los hombres son iguales y nadie tiene que ser esclavo. Pero como nosotros, cuando hacemos la guerra, actuamos según el derecho de gentes, a los que los vencemos los podemos esclavizar. ¿Se entiende la idea? Por supuesto, el romano vencido también era esclavo. Estamos hasta ahí. Tenemos los tres estatus. ¿Qué más sigue en la bolilla? Bien, el punto que sigue habla de persona. La persona de existencia física. Ahí nosotros tomamos la definición del código, que es la que dio su compañera. Todo ente susceptible de adquirir derechos y obligaciones. ¿Cómo que no es persona? Persona física estamos hablando. Claro, pero ahora estamos hablando de personas físicas. O sea, nos incluimos este tema. Y acá tiene una diferencia con la definición que usted me dio. Porque para los romanos, vamos a poner la idea de que era todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones con signos característicos de humanidad. Y hasta ahí. Porque ¿qué más agrega nuestro código? ¿Qué más agrega nuestro código en la definición? Nuestro código habla de sin distinción de cualidades o accidentes. Pero para los romanos había distinción de cualidades o accidentes. Si nacía deforme se lo eliminaba. Espero que no. Estoy a salvo por ahora. El punto que hay es el siguiente. Todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones con signos característicos de humanidad. Hasta ahí. ¿Por qué? Porque había que reunir ciertas condiciones para marcarse como una persona nacida, con vida. La persona, primero que nada, tenía que ser separada del seno materno. Es decir, la separatio era cortar el cordón umbilical. Primer requisito, separatio, cortar el cordón. Segundo, que tenía que nacer con vida. Esto es, para una opinión que era la escuela sabiniana, bastaba con que respirara. Para la escuela proculeyana era preciso que llorara o gritara. ¿Se entiende? Lo típico que solían hacer antes de las parteras de pegar al nene para que llore. ¿Se entiende esto? Para indicar que estaba vivo. Ahí tenemos dos, cortar el cordón, estar vivo. Y la tercero, que no sea monstruoso. Si nacía con 6 dedos, si tenía algún elemento deforme, lo eliminaban. Ahora le causa gracia porque no hay ese sistema, pero no sé si le hubiera gustado que existía todavía. El punto que hay es,
Esto era la primera etapa para que la persona adquiriera su característica como tal, porque faltaba otro elemento todavía, que la persona nacida no era automáticamente parte de la familia. El pater familia tenía que tomar a la criatura para que éste se incorporara a la familia. Y yo no estoy diciendo el padre de la criatura, digo el pater familia. ¿Quién es el pater familia? El jefe. Pongamos ustedes una situación X en la que esté el padre cuyo hijo ha tenido ahora descendencia. Este padre, vendría a ser abuelo, es el que manda en la familia. Él es el que tiene que decidir si esa criatura entra o no en la familia. Una vez que nació, una vez que se lo limpió, y estando cerca el abuelo en este caso, se le pone la criatura a los pies de él. Si él lo levanta, se considera que ya es parte de la familia. Pero si no lo levanta, es un extraño, queda expuesto, expósito. ¿Se entiende esto? Entonces el pater familia era el que daba inicialmente la incorporación de esa persona a la familia. ¿Estamos hasta ahí? Ahí también le habla de algo llamado tiempo útil, creo que en alguna parte o no. ¿Tiene tiempo útil ahí o no? Tiempo útil se refiere a lo siguiente. En esa época no existía el ADN. No había una forma cierta de determinar si un chico pertenecía o no a un determinado matrimonio. Lo único que tenían era una presunción que se basaba en lo siguiente. Habiéndose contraído la justa nupcia, si el chico nace después de los 6 meses de ese matrimonio, 6 meses de iniciado el matrimonio, y hasta 10 meses después de separados, se puede considerar que ese hijo es un hijo del matrimonio. Pero si nace antes de los 6 meses, o después de los 10 meses, ya no es hijo del matrimonio. Casamiento de apuro no era hijo natural de él, ¿se entiende? No era un hijo legítimo. ¿Queda claro esto? ¿Por qué? Porque consideraban el mínimo de gestación 6 meses y el máximo 10. Nosotros tenemos la idea de que la gestación son 9 meses, pero ellos decían que los que nacían como hijos de dioses duraban 10 meses en el seno materno antes de nacer. Entonces tomaban ese plazo de 10 meses como máximo. Por supuesto que, estando la mujer divorciada, tenía que informar dentro de los 30 días de la separación que estaba embarazada. Si no informaba, y pasaba los 10 meses y decía, este es tu hijo, no se lo consideraba como el hijo de él. Para que corra la idea era que tenía que dar un preaviso. Están separados y dicen, mirá que estoy embarazada. ¿Se entiende esto? ¿Quedó claro esto que es el tiempo útil o no? Bien. ¿Cómo se haría con Guantanara ahora en este caso? ¿Cómo arreglamos el tiempo útil ahí? Decir que hay ADN o si no estamos locos acá. Y ese es otro tema. Los romanos exigían que la mujer para volver a casarse tenía que esperar 1 año. Esperar 1 año. Porque si no podía haber confusión de los hijos. No sabemos si era del anterior o del nuevo. Bien, tenemos tiempo útil hecho entonces. ¿Qué más sigue en la bolilla? Estatus ya está explicado. Estatus significa estado y nos referíamos a la doctrina de los 3 estatus. Lo que sí hay también allí es algo que se llama capitis diminutio o disminución de la capacidad. Si yo hablo de disminución, ¿ustedes en qué piensan? ¿En ganancia o en pérdida? ¿Qué piensan si yo le digo diminutio, disminución? ¿Pierden o ganan? ¿Qué piensan? No piensan nada, están en blanco. Ah, bueno. Pensé que estaba acá en una sociedad silenciosa. Bien, entonces, la capitis técnicamente cuando es diminutio es pérdida. Ahora yo les pregunto, si la capitis diminutio implica el cambio del estado, una persona que era alieni iuris cambia a su iuris, ¿perdió o ganó? Una persona que era esclava se transformó en libre. Un extranjero adquiere la ciudadanía. Entonces la capitis diminutio no significa una pérdida necesariamente, solamente un cambio en la situación que puede ser para favor o para pérdida. Pero no lo asuman como la pérdida, que es lo clásico que ponen. ¿Se entiende esto?
¿Qué otro tema tienen en la bolilla? No, están mal ahí. Ustedes tienen que ver entonces personas de tipo jurídico. Hablamos ya entonces de elementos del parto, que eran los tres que le indiqué, ya le indiqué el tiempo útil, le indiqué las condiciones para nacer, o sea, esto ya está todo explicado. Lo que acá se refiere a autorización es el tema de las personas jurídicas, que son las personas ideales, que también están en la bolilla. ¿Estamos ahí? Vamos a entrar entonces en ese tema. ¿Qué ocurre? La idea de persona jurídica no existió como tal ordenada en Roma, pero en la práctica existieron personas jurídicas. ¿Me explico? No hubo una sistematización del concepto, pero sí hubo una utilización práctica de la idea. Por ejemplo, si yo les menciono a ustedes, vamos a poner Banco Provincia, ustedes van a pensar en una institución, no piensan en una persona física. Pero si dicen, me voy al Banco Provincia a hacer un trámite, o hice un préstamo en el Banco Provincia, no es todo abstracto, porque ustedes están obligados con algo llamado Banco Provincia a pagar unas cuotas. ¿Es así o no? Entonces vemos que esa cosa abstracta en realidad tiene una facultad jurídica como si fuera un sujeto. Eso también existió en Roma. No le dieron la sistematización que le damos nosotros, pero en la práctica existió. La persona jurídica también existió en Roma sin ese término. Ellos marcaban lo que era propiedad de la comunidad, de todo el pueblo romano, y lo que era propiedad de ciertos grupos, asociaciones, o cofradías religiosas, o gremios. Entonces, en la práctica existieron las personas jurídicas. ¿Se entiende la idea? Aunque no existió ese término para referirse a eso. ¿Estamos hasta ahí? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de una totalidad, estamos hablando de un universo. Por eso decimos universitas. Una totalidad es una totalidad. Yo puedo reunir todas las sillas de este salón y decir que esa es la universalidad de sillas de este salón, distinta de las que puedan haber en otro salón. Los romanos hablaban de universalidad de personas o de cosas. Por eso, universitas personarum o rerum, re, cosas. En el sentido de lo que nosotros damos a la idea de personas jurídicas. ¿Estamos hasta ahí? Universitas universalidad. En todo. Agrupado se queda arbitrariamente. Porque yo decido esta y no aquella. ¿Se entiende? Universitas rerum, universalidad de cosas. Personarum, universalidad de personas. ¿Hasta ahí estamos? Ahí en el programa les marca cuáles son las condiciones y en realidad, o elementos, creo que menciona en el programa, elementos le dice. Los elementos en realidad serían aquellas condiciones para que exista una asociación como una universalidad distinta de los miembros que la componen. El propio club de fútbol es una asociación y si tomamos esa idea vamos a poder ver cuáles son los requisitos. ¿Qué tenemos nosotros en cualquier club? Tenemos primero que nada un estatuto que establece las normas para integrar y para convivir dentro de esa institución. ¿Hay o no hay un estatuto? Estatuto, está todo lo necesario para que funcione. Un elemento, estatuto. ¿Estamos ahí? A ver, ustedes para desplazarse, ¿qué necesitan? Aparte de un poco más de voluntad y menos fiaca, pero ¿qué necesitan en cuanto a los materiales? Dinero, argent, si quieren decirlo así también. ¿Sí? Y eso también necesitan las personas jurídicas, porque tiene mucho sentido. Entonces necesitamos un patrimonio. Este es otro elemento. Patrimonio. Si tienen intención de hacer algo, tienen que poner algo en común. Hasta ahí estamos. ¿Cuántos elementos tenemos hasta ahora? ¿Cuántos elementos tenemos? ¿Cuáles? Bien. Normalmente cuando hay patrimonio aparece alguien llamado el gerente, el tesorero, la persona que se encarga de sacrificarse por los demás y manejar el dinero. En este caso tenemos entonces el síndico.
¿Sí? Ahora, esa entidad tiene que tener algún fin, porque nos van a decir nos unimos, pero no sabemos para qué. Pero ese fin no puede ser cualquier fin. No pueden decir nos unimos para poder robar en esta zona. Y entonces no hay otro que venga a robar, sino solamente nosotros tenemos derecho a robar. ¿Sí? Ladrones unidos de tal barrio. ¿No? Entonces el fin tiene que ser lícito. Ese es otro elemento que tenemos que tener. Y ahí vamos en... ¿Cómo que 3? ¿Y cuáles son los anteriores? ¿Ven por qué les repaso? No es que yo sea esclerótico, sino simplemente para que vayan completando, porque la mayoría a veces se dispersa. ¿Tenemos el fin lícito entonces también? ¿Sí? La autorización del Estado, eso es lo que va ahí. Porque en un primer momento este tipo de asociaciones eran entidades privadas, particulares, pero después adquirieron peso dentro del desarrollo de la sociedad y tenían inclusive importancia política. Por eso se llegó a la idea de que no se podía dejar que existieran porque sí, ni a su libre gusto. Había que controlarlas. Y por eso el Estado tenía la facultad de autorizarlas o no. ¿Se entiende esto? Y eso es la cuestión de la autorización y es otro de los elementos que tenía que reunir. ¿Estamos ahí entonces? Entonces tenemos patrimonio, tenemos estatuto, tenemos fin lícito, tenemos síndico, tenemos autorización del Estado. Esto se refiere más que nada a lo que serían las universitas personarum. Porque las universitas rerum básicamente son las fundaciones, que son patrimonios afectados a un fin determinado. Y van a surgir muy posteriormente. Van a surgir en la etapa del Imperio y hacia el siglo III después de Cristo. En la etapa de Constantino en adelante. Estas fundaciones todavía son base de lo que son las fundaciones modernas. Ya habrán escuchado Fundación Ideas del Sur, la de Tinelli. ¿Sí o no? Técnicamente, ¿por qué? Porque tiene una finalidad de bien público. En la práctica sirve para disminuir impuestos. Y para que una persona que tenga un patrimonio muy amplio no tenga que pagar o tributar por todo ese patrimonio. En la etapa de Roma no, tenía una finalidad piadosa. Por ejemplo, para ayudar a huérfanos o, por ejemplo, para enfermos. ¿Se entiende? Se reunía un patrimonio para cuidar a estos niños o para ayudar a estos enfermos. En cuanto a las universitas personarum, ¿cuáles tienen marcada usted en su programa? ¿Cuáles son? La primera. Populus Romanus. Ese es más que nada el Estado romano. ¿Ustedes alguna vez habrán visto alguna película sobre Roma? ¿Ven ese que anda con pollerita llevando un palito? Y tiene un escrito arriba, que siempre muestran. Hay un águila arriba, y abajo hay un circulito, un óvalo con un simbolito, unas siglas. Las siglas dicen algo, SPQR. Senatus Populusque Romanus. Senado y Pueblo Romano. Ese era el nombre del Estado de Roma. Así como nosotros lo llamamos República Argentina, el nombre de Roma siempre, desde la época inicial de la República hasta el final del Imperio, fue SPQR. Senatus, el Senado y el Pueblo de Roma. Y como tal era una entidad que podía tener propiedades, que podía tener cosas, entre ellos tierras o esclavos, y que también tenía créditos porque tenía que cobrar tributo a los territorios conquistados. Entonces, en ese sentido era una universalidad que abarcaba a no los ciudadanos, sino al Estado de Roma. ¿Cuál otro tienen ahí? Fiscus. Ah, no es la plantita, es fiscus. Bien, ¿ustedes alguna vez escucharon la palabra erario? Erario. Erario público. ¿Nunca la escucharon? Erario. El erario público es el tesoro del Estado. Cuando uno tiene que aportar los tributos, los impuestos. Eso es erario. En Roma, cuando existió la República, el tesoro que el Estado obtenía se llamaba erario. El erario era simplemente el dinero que obtenían por tributos, por donaciones o por conquista. ¿Se entiende? ¿Y servía para qué?
para equipar el armamento de los soldados, para construir los caminos, para todo lo que tenía que hacerse en el desarrollo del Estado romano. Eso era el erario. ¿Se entiende ahí? ¿Qué pasó? En la etapa del imperio, el primer emperador, que fue Augusto, tenía un tesoro propio. El tesoro de él, el bolsillito, se llamaba Fiscus. Fisco. Él era el emperador. Él era el único que tenía el ejército a su cargo. El único que tenía soldados. Estaba el tesoro del Estado que era el erario. Estaba su tesoro particular. Él como emperador tenía que pagarle a los soldados, tenía que construir los caminos, tenía que asegurar las alianzas, cobrar los tributos. Y a veces le va mal las cosas. Pongo acá o pongo allá. Pongo el erario o pongo acá. Saco el erario o salgo acá. Entonces resultó más fácil después. No por mala voluntad ni interés, es que el erario quedara dentro del fisco, dentro del tesoro del emperador. Y a partir de ahí el fisco era el tesoro del Estado. ¿Se entiende eso? Y la palabra fisco también se utiliza ahora, ¿o no? ¿Para qué? Fiscal, que por ejemplo el que actúa en penal. El acusador penal sería un fiscal. ¿Se nos cae el anteojo? No. ¿Cómo? Tierras fiscales son del Estado. O sea, fisco se refiere a la propiedad estatal. Cuando ustedes dicen le debo a FIP, antes decían le debo al fisco. El resultado es lo mismo, terminan como Fariña adentro. Y no pago. Y pidiendo que le cambien de celda como está pidiendo la hora. En definitiva, ¿qué les quiero decir con esto? Que el fisco es el tesoro del Estado. Y si le hago estas preguntas es porque yo también ya estoy cansado, estamos bastante tarde y si a ustedes les aburre el tema no se van a acordar después. Ese es el punto. Espero que no se aburran tanto, pero tampoco vamos a poner números vivos para que se diviertan. Bien. Después del fisco, ¿qué otra cosa tienen? Civitatis se refiere a ciudad. En la etapa del Imperio Romano, algunas ciudades tenían estatus diferenciado con respecto a territorios conquistados. Entonces ellas tenían ciertos derechos dentro del Imperio de Roma. ¿Se entiende esto? Y se les reconocía una personalidad propia. Por ejemplo, el caso de Marsella. Marsella nunca fue conquistada en la etapa de la conquista romana, sino que fue una aliada de Roma. Entonces ella tenía un estatus distinto de otras ciudades. Es una ciudad aliada. Entonces era una civitatis. ¿Cuál otra tienen? Municipium, en cambio, era una entidad autárquica. Dependía de Roma. Roma le nombraba a los funcionarios, pero se administraba por sí misma. ¿Se entiende eso? Bien. Al terminar esta parte le falta algo. ¿Cuáles son las públicas? La pública. Esto viene del grupo de apropiarse. ¿Cuáles son las corporaciones de plata y peligrosa? Las alcaldías son un tipo de sociedades que llevan en un contenido religioso, pero también de tipo trabajadoras que están las personas que están en la alcaldía no partir de los mapas esto es la no de lo que es tomar cosas la cual la toda la línea de cambio de los cambios ¿se entiende esto? En definitiva, lo que está pasando ahora a los proyectos de esta después, por favor, ustedes conocen alguna. Ustedes conocen alguna agrupación. Bien. Colegio de abogados, colegio de ciudadanos, son asociaciones profesionales. Pero en Roma también había colegios.
qué? Porque no hay lugar donde lo enterraba y no tenía recursos para todo tema tiene una vez que era la puta tío me dice refería patrimonio a dormir. Acá terminamos la unidad. ¿Qué falta? La autorización patrimonio. Durante la época de la ahora decía que cada funcional de las universidades, de la Universidad de los colegios, para que los colegios funcionales debían tener un título de contrario a una. Esa es la limitación que daba la Estado. Y no puede contrario a la posteriormente, la ley de colegio, la ley de la y ella lo que marca es que para que funcione se necesita el administrador o ordenado de la norma, o poder llegar a gobernar la ciudad. Vamos a ver. Entonces, esto es lo que marca que autoriza a que estas asociaciones deben de dar derechos sucesorios. Para funcionar tienen que tener un fin lícito. Y cumpliendo con eso pueden ser nombradas herederias. Esto es lo que marca. Ella marca el tiempo. Bien. Todo lo que va a tener. Algo llamado tengan en cuenta una esto me faltó sabiendo que lo que dice Gallardo acá es adyacente. La herencia es el patrimonio de la persona difunta que va a ser transmitido a su heredero. Así, cuando una persona fallece y los herederos viven con él, no hay un dato de tiempo en el que una modesta de, pongamos, padre que muere, y él muere, no por eso va a quedar a su mamá una financiera, por eso para acá, después de su hijo, pasando la obra, y yo digo, pasado de los niños, no de los niños. Pero pasado de la obra, mayor autorización, sino por bien que van a actuar mientras que abren su cuenta, pero nadie le va a decir a ese importante. ¿Qué ves? Una persona que falleció, que los hijos hablan del negocio, que la señora se mueve cobrando la cosa por la boca, ¿cuál es el tema? Vamos a ver que normalmente la herencia es especial, pero hay ciertas circunstancias en las que no hay interior. O el que lo debe hacer. Y la herencia que ya se supone momentáneamente ya hasta que venga que decide esto a levantar. Una vez que se dio algo constitucional, no tiene que ser no por derecho propio para ver, pero sí para mantener un patrimonio sin saber. Eso es como si fuera un ente propio. Tiene que cobrar, tiene que cargar, tiene que desarrollar hasta que llegue el que va a hacer o lo que van a hacer
Ya lo ve. Los que se van a casar, responsable de por favor, se roba las casas. Esto hace la verdad que viene marcando otra cosa. Esto vale la promesa. Entonces, ¿qué son los responsables? Promesa de futuro matrimonio. ¿Y por qué ese nombre? Esponsal. En Roma existía un acuerdo o contrato verbal que se llamaba esponsio. Ese acuerdo se formaba indicando una frase con una respuesta precisa. La frase era, espondes, y la respuesta precisa era, espondio. Espondes que me vas a pagar 100 pesos, espondio que te voy a pagar 100 pesos. Espondes que te vas a casar conmigo, espondio que me voy a casar con vos. ¿Me entiendes? Mutuamente. Entonces, por eso, usando la esponsio, es el esponsal. Y allí viene el término de esponsales, promesa de futuro matrimonio. Con respecto a los esponsales hubo una evolución o un cambio. En la primera etapa, como se pensaba mucho en la libertad, se decía que si no se cumplía con el esponsal, era mal visto, pero no había forma de reclamar. En la etapa de Justiniano, en cambio, tomando la idea cristiana de que el matrimonio era un sacramento, no cumplir la promesa tenía como consecuencia pena. Se podía accionar judicialmente. ¿Se entiende esto? Bien. Eso con respecto al esponsal. Después tenemos la idea misma de matrimonio. Para los romanos, el matrimonio es la unión del hombre y la mujer. Unión del hombre y la mujer. Consorcio de la vida. Con el fin de procrear y educar a los hijos. Acá la idea es que se va a dar una unión entre el hombre y la mujer con la finalidad de la procreación y la educación de los hijos. Por eso, si eran estériles, ese matrimonio podía considerarse como nulo, por más que se hubiera hecho siguiendo los ritos. ¿Se entiende esto? En el concepto mismo de matrimonio para los romanos estaba en la unión del hombre y la mujer para tener hijos, educarlos. ¿Por qué? Porque la idea inicial de los romanos era la perpetuación de la familia. La familia perpetuando perpetuaba al Estado. Si una persona no tenía hijos, era estéril para el Estado. Una unión que no daba hijos no tenía sentido. Entonces el Estado favorecía las uniones que fueran fértiles. Pero no se confundan. El matrimonio no es como nuestro matrimonio. El matrimonio es una acción privada en Roma. Lo que pasa es que el peso social hacía que pudiera darse por desistido o por terminado un matrimonio estéril. ¿Estamos ahí? Nosotros para nuestro matrimonio tenemos que cumplir con requisitos formales del Estado. Tiene que ser ante un funcionario público, hacer un acta, firmar los contrayentes y los testigos. En Roma se hacía también un rito, según qué tipo de matrimonios, pero era continua la aceptación de esa unión. Si no se daba esa continua situación, podía terminar la unión. Para aclarar mejor esa idea, vamos a hablar entonces de los elementos del matrimonio. En Roma el matrimonio presentaba un elemento objetivo y uno subjetivo. El objetivo, la cohabitación. Cohabitar. El subjetivo, esta palabra lleva doble F, affectio maritalis. Affectio maritalis.
que se funda en el honor maritalis. Affectio. Estoy matando por decir affectio, se me quema afecto. Affectio, doble F. Affectio maritalis. ¿Qué era el affectio? Era justamente esa situación de honor común que se daba entre el esposo y la esposa, que el rango que tenía el esposo tenía la esposa, que ambos tenían que tratarse como iguales dentro del matrimonio. Entiéndase bien, no quiere decir que el hombre tomase a la mujer como su igual jurídicamente, quiere decir que tenía que darle el mismo honor que él recibía. ¿Se entiende esto? Entonces socialmente ya tenía el mismo rango que el marido, por eso no podían casarse personas de distintas clases sociales, porque no podían tener el mismo rango social. Entonces el afectio, que parece ser un término nuestro que entendemos como afecto, en realidad era un estilo de consideración que se daba en la pareja. Cuando terminaba esa situación se hablaba de desafectio y podía romperse entonces el matrimonio al faltar uno de sus elementos. La cohabitación era otro elemento, pero no siempre se daba, por el simple hecho de que la mayoría de las veces los hombres tenían que estar o en campaña o en otros lugares y no podían permanecer siempre con su mujer. ¿Se entiende esto? Entonces la cohabitación no era tan imprescindible como la afectio. Bien, acá tenemos entonces la idea de matrimonio como una unión de hombre y mujer con la finalidad de procrear y educar los hijos. Y habla de consorcio de la vida en el sentido de que ambos se integran como uno. Por eso la afectio en el sentido de igual trato. Los elementos objetivos y subjetivos en el sentido de cohabitar y en el sentido de afectio. ¿Qué otro punto sigue ahí en matrimonio? Bien, cuando la mujer quedaba sujeta a la autoridad, a la mano de su marido o del pater de su marido, la mujer estaba casada cum manu. En su programa está, si tienen su programa, busquen. Matrimonio cum manu. Si la mujer solamente se casaba a los fines de que hubiera un heredero para el marido, pero no quedaba sujeta a la autoridad de él, eso era sine manu, de su propio pater, o libre si es que no tenía pater, que podía también estar sujeta solo al control de su tutor, en cierto caso, si es que ya no tenía un pater propio, digamos. Bien, entonces tenemos que el matrimonio podía ser un manu cuando la mujer se sujeta a la autoridad del pater o de su esposo, si es que ese es el pater, o sine manu cuando no. Los que desarrollamos son los matrimonios cum manu. Las formas de hacer matrimonio cum manu son tres, básicamente. Conferratio, usus y coemptio. Conferratio era el sistema más sagrado. Solamente podían casarse en ese sistema los patricios, porque era una ceremonia casi religiosa. Era una ceremonia religiosa. Se presentaba en tres etapas. Una en casa del padre de la novia. Otra etapa que se llamaba el cortejo, por la cual se iba desde la casa del padre a la casa del novio. Y por supuesto la tercera etapa era en la casa del novio. La primera etapa, la que se desarrolla en la casa del padre, se iniciaba con que los sacerdotes tenían que leer los auspicios para ver si era propicio ese casamiento. Sacerdotes viendo si era propicio ese casamiento. Logrado ese auspicio favorable, se iniciaba la ceremonia. La novia tenía que aparecer cubierta con un velo, algunos dicen de color azafrán, otros color rojo fuego, en definitiva, cubierta con un velo. También dicen que tenía que tener la cabeza con un peinado o tocado hecho de 7 trenzas. Algunos que les gusta contar cosas escabrosas dicen también que las trenzas tenían que hacerlas, como yo no sé de contar cosas escabrosas, no la voy a decir. Ahora les pica la duda de con qué tenían que hacer las trenzas. Bueno, ya que me lo piden. Con una lanza o punta de lanza que tenía que tener la sangre de un gladiador, porque consideraban que traía buena suerte.
no para el gladiador, sino para la novia. Entonces, con la punta de la lanza le marcaban y le iban armando las trenzas. Eso era, por así decirlo, el preparativo de la novia. Luego de leídos los auspicios, la novia y el novio se sentaban juntos en una piel de cordero. Se les traía a ambos unas fritillas que eran como una especie de milanesitas para que coman. En el momento de la ceremonia principal, se les ligaba la mano de uno con la del otro. Por medio de un mimbre se les ataba la mano uno con el otro. Se le traía un pan. Ese pan se llama ferris, o un ferrati, panis ferris. En el momento de comer, como la mano estaba unida, tomaban el pan y cada uno le daba al otro en la boca. El hombre acercaba a la mujer, ella mordía el pan, y después la mujer al hombre y él mordía el pan. Esa era la demostración de que los dos eran uno. Y ahí quedaba consumado el matrimonio desde el punto de vista religioso. Una vez terminado eso, se separaban nuevamente y la mujer corría hacia su madre. Los amigos del novio trataban de sacar a la chica, las amigas de la novia trataban de impedir que le quiten. Se hacía un rapto simulado por la tradición del rapto de las Sabinas. En ese momento, el padre tomaba a la chica y le daba la mano al marido. La retiraba de su mujer y la daba con su yerno. ¿Entiende ahí? En ese momento en que él le entregaba a la hija a su nuevo esposo, se iniciaba el cortejo. El cortejo era precedido por un chico que llevaba antorcha. Después de sesudas investigaciones se llegó a que el nombre de ese niño era Niño de la Antorcha. El niño portador de antorcha, porque casi siempre era de noche, cuando terminaba la primera etapa. Iban entonces en procesión, por así decirlo, de la casa del padre a la casa del novio. En ello iban entonando cantos para alegrar y para incentivar las relaciones. El novio se le daba una canasta con nueces. Las nueces significaban la fertilidad. Él tenía que ir tirando las nueces. Y tenían que tratar de que le alcance de ahí hasta la casa porque si no estamos mal. ¿Se entiende esto? Una vez que llegaban a la casa, hay quienes dicen que era un sacerdote, otros dicen que no era un sacerdote, sino la propia novia, la que tomaba grasa de lobo y untaba la puerta para evitar que los malos espíritus entren. Se abría la puerta y el novio alzaba a la novia. La alzaba a la novia y la hacía entrar en la casa, como nosotros solemos ver en las películas norteamericanas o argentinas. El tema es que tenía que tratar que no se tropezara ni golpearse con la puerta. Una vez que estaba dentro de la casa, la depositaba. El objetivo de esto era decir que ella nunca estuvo en otro lugar, sino siempre fue de ahí. Vos nunca entraste, vos siempre estuviste. Era una especie de ceremonia para indicar que ella pertenecía siempre a la familia del marido. En ese momento también le presentaba el altar familiar donde estaba el agua y el fuego. Le indicaba que a partir de ahí ella era la que dirigía el agua y el fuego de la casa. Y se hacía, por así decirlo, parte de la ceremonia religiosa de la familia. Y luego venía la ceremonia de lo que se llama el himeneo. La pronuba, que había sido la mujer que crió a la nena, preparaba el lecho matrimonial. Y entraban para consumar su unión. Posteriormente se demostraba eso trayendo la sábana con sangre. ¿Se entiende esto? O sea, no es que todo el montón entraban, esperaban afuera y le traían la sábana ensangrentada para demostrar que ella era virgen. ¿Estamos? ¿Están pensando que bichito mataron para sacar la sangre? No. Y ahora acá viene algo que yo quiero que todos los varones le miren a su compañera, a ver si tienen la misma impresión que yo. El tema que hay es que también había algo que se llamaban los príapos, que eran por lo menos dos musculosos muchachos, por si el novio no podía rendir, para que se encargaran de hacer que la chica perdiera su virginidad. La mayoría pone la misma cara siempre, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Cuando se enteran las mujeres dicen, puedo elegir, dicen.
Estoy seguro que de todo lo demás que hablé ni se van a acordar, pero que de los Príapos no se olvidan, no se olvidan. Y van a decir, ¿por qué se perdieron algunas tradiciones? Bien, quedó claro entonces cómo es la conferratio. Ya demasiado claro, dirían ustedes. Pero el tema que hay es que se suele preguntar las etapas. Bien, yendo de esto ya prácticamente resulta insulso los otros dos modos de casamiento. La cohentio era una venta simulada, en la cual la mujer se vendía pero no como esclava, sino como esposa. Es decir, el pater vendía a su hija para que fuera esposa de él que iba a ser su marido. Normalmente ni siquiera lo compraba el propio marido, sino que lo compraba el padre. ¿Se entiende esto? El usus, en cambio, consistía en la cohabitación durante un año. Si el hombre y la mujer cohabitaban durante un año, eso indicaba que ya eran marido y mujer. Para que no se consumara el usus, si la mujer por 3 noches no convivía antes que se cumpla el año, se rompía ese término y había que empezar de nuevo. Ese plazo de 3 noches se llama trinoctium. ¿Se entiende esto? Ahora bien, eso sería teniendo en cuenta que aparte de la situación de ser ciudadanos, tenían que tener ciertas condiciones. El derecho para casarse, que se llama jus connubium, que puede darse en ciertas situaciones y en otras no. Por ejemplo, un tío no puede casarse con una sobrina. ¿Se entiende? Ahí no hay jus connubium. Un tutor no puede casarse con su pupila. ¿Estamos? El tema es, jus connubium era el derecho para poder contraer justa nupcia. También tenía que tener la condición física adecuada. Técnicamente la mujer más de 12 años y el varón más de 14. Estar ambos en la pubertad para poder casarse. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Con relación a lo que menciona ahí como matrimonio de soldados, no hay mayor diferencia entre el matrimonio de un ciudadano común y un soldado durante la mayor parte del tiempo. Pero en la etapa del imperio, Augusto crea lo que se llama un ejército permanente. Tengan en cuenta que en Roma, cuando el varón llegaba a 17 años, entraba en el ejército, la mayoría de las veces. Servía un tiempo, se retiraba y podía volver a ser llamado. Eso es lo que se llama la leva. De ahí viene la palabra legión. Leva, legión. Primera leva, primera legión, segunda leva, segunda legión y así. Pero Augusto vio que no tenía sentido entrenar soldados, gastar dinero, después darle tierra y traer otra nueva tropa y así. Entonces prefirió hacer un acuerdo por el cual sirvieran por cierto tiempo, por lo menos 20 años. El tema era que no podían casarse. Tenían 17 y hasta los 37 no quedaban liberados y seguían vivos. A los 37 recién podían casarse. Oficialmente no podían casarse. Pero ¿qué pasaba? Tenían concubinas. Lo que ocurre es que cuando terminaban su servicio, o en caso que murieran antes, se establecía lo que se llama una especie de placa de bronce donde se indicaba el servicio de él y también quién había sido su concubina y los hijos que tuvo. Esa, que era la baja del soldado, establecía que él estaba entonces ya no como concubino, sino como esposo. ¿Se entiende esto? ¿Por qué? Porque también existían lo que se llama derecho de pensión de la viuda y demás del ejército. Entonces, para darle derecho a la concubina, se establecía que terminado el periodo de servicio, cuando se le daba la baja, él indicaba quién fue su concubina para que supieran quién era su mujer. O si él moría, los compañeros decían, era tal su compañera y tales son sus hijos. Y entonces ella tenía derecho a ser la que cobrara, por así decirlo, los beneficios por la muerte. ¿Se entiende esto? Entonces, eso es lo que se refiere a matrimonio de soldado y se dio en la etapa del imperio. Con relación a las uniones ilícitas, en realidad, el concubinato era un tipo de unión que se hacía cuando no se podía cumplir con los requisitos para la unión, por así decirlo, justa nupcia. La justa nupcia es la que cumple con todas las normas legales. Si no podía reunirse todas y estaban igual unidos, no se le llamaba matrimonio, sino concubinato. ¿Estamos ahí? El repudio era la facultad que tenía cualquiera de los cónyuges de dar por terminado el matrimonio. Uno de ellos decide no seguir. El divorcio, 2 vías, ambos deciden separarse.
Divorcio, 2 vías. Ambos deciden separarse. Como había mencionado antes, en una primera etapa se podía hacer el repudio o el divorcio técnicamente por cualquiera, pero en la práctica la mujer no tenía ese mismo derecho, porque estaba sujeta a la autoridad del marido. Entonces casi siempre que ejercía el repudio era el marido. ¿Entienden? Bien. Con respecto a las cuestiones para anular el matrimonio, yo les había mencionado que el matrimonio se podía considerar nulo si uno de ellos era estéril. Y eso solo se podía saber con el paso del tiempo, que no hubiera hijos. Porque no había una ciencia médica avanzada para determinar si alguien era o no estéril. ¿Se entiende esto? Salvo que hubiera sido producto de una herida que perdió su capacidad generatriz, pongamos. Bien. Lo otro que tienen que saber en matrimonio es lo que se llama dote. La dote consistía en aquellos bienes que se otorgaban al marido para el mantenimiento de la esposa durante el matrimonio. Entonces la dote eran aquellos bienes que se le daban al esposo para mantener a la esposa mientras durase el matrimonio. El tema es que terminado el matrimonio tenían que entregarse de nuevo a la mujer, salvo el caso que el divorcio se produjera por culpa de la mujer. Pongamos que ella haya cometido adulterio. En ese caso, el marido podía quedarse con la dote y no devolverla. ¿Estamos hasta acá? Ahora vamos a ver consecuencias del matrimonio. ¿Qué efectos producía el matrimonio? Eso producía consecuencias en cuanto a los deberes de los esposos y los derechos también que podían existir. El primer deber que existía, pero muy limitado, era el de fidelidad. ¿Por qué les digo limitado? Porque la que estaba obligada era la mujer. Técnicamente el hombre también tenía que ser fiel, pero en la práctica no se le acusaba de infidelidad. Entonces en la práctica hacía lo que quería. ¿Se entiende esto? Pero técnicamente fidelidad mutua. Lo otro es el deber de alimentos, y esto sí era obligación del varón también. Es decir, mantener a la mujer y por supuesto que a los hijos. La cohabitación ya vimos que no siempre era exigida según las circunstancias, podía darse que uno u otro no tuviera que convivir. Servicios para, vamos a decir así, en territorios conquistados, o viajes de tipo embajada, o tareas determinadas para cumplir que no podían permanecer juntos. A veces la costumbre entre los patricios era llevar a su esposa y a sus hijos, pero todo dependía de dónde iban. Según qué lugares no iban con los hijos, ¿entiendes? Sería como que un norteamericano ahora le lleva a su familia a Irak. Digamos que la mujer no le va a querer acompañar mucho. ¿Entiendes? Entonces, básicamente, los deberes que tenían eran fidelidad, alimentos, cohabitación. Y por supuesto, el tratamiento del afecto, el tratamiento igualitario entre ambos. ¿Estamos ahí? También había una consecuencia con respecto a que la justa nupcia hacía que el hijo que en ella naciera fuera hijo legítimo, es decir, un hijo con derecho hereditario, que perpetuaba la familia. Con relación a los efectos patrimoniales, hay que ver si el matrimonio era sine manu, la situación de la mujer no cambiaba. Seguía como estaba en cuanto a su parte patrimonial. Cuando era cum manu, el marido era el que se encargaba de administrar los bienes propios de la mujer. Esto es distinto de la dote. La dote es aquello que se da para que le mantenga a la mujer en relación del matrimonio. Los bienes propios de la mujer son aquellos bienes que ella tiene como suyos de antes de casarse y que no están aportados en común para su mantenimiento. Esos bienes propios, cuando es casamiento cum manu, los administra el marido. ¿Se entiende? Esos bienes se llaman paraternales. No importa la causa de separación, se tiene que devolver a la mujer. No importa si es por culpa de ella, si no es por culpa de ella, eso le tiene que devolver una vez que se separen, porque eran de ellas ya antes. Eso sería con respecto a lo que llamamos efectos patrimoniales en el matrimonio. Las dotes podrían ser realizadas por la propia mujer, que sería dote dativa, o prefecticia, la que daba el pater. Dativa, la que entrega a la mujer; prefecticia, la que da el pater.
Ojo, no solo el pater. Podía ser también el padrino de la mujer, un deudor de la mujer, el que otorgaba esa dote. ¿Se entiende esto? La donación con ocasión de las nupcias. Oficialmente no tenían que darse donación los cónyuges. Esto es, no puede haber donación entre los esposos. Pero con ocasión del matrimonio se permitió que se dieran, en ciertos casos, bienes como regalos o dádivas. Por eso es propter nuptia, en ocasión de futuras nupcias. ¿Se entiende esto? Es lo mismo que estamos con respecto a cómo es el sistema uruguayo y el nuestro. ¿Se acuerdan que habían dicho con el tema de Forlán y Teiranara, si valía la donación o no valía la donación y demás? Bueno, ellos utilizan el sistema más de Justiniano en el sentido de que sí se pueden hacer donaciones con motivo de una futura nupcia. Nosotros no tenemos ese sistema, no se permite que haya donaciones entre futuros esposos. ¿Por qué? Porque puede haber la compra si se quiere. ¿Qué tema tenemos en la 6? Filiación, tutela, curatela. Vamos a hacer una cosa. Cuando tengo 6 minutos, solamente